Y en este tercer video vamos a hablar sobre algunas características importantes de la filosofía Montessori para que también ustedes vayan conociendo un poco del lenguaje y en qué está basado su filosofía. Montessori es una manera de vivir. Nadie realmente que verdaderamente cree en Montessori puede decir que es un sistema o es un método. ¿Por qué? Porque un método es una receta de cocina, es un seguir paso a paso. No vemos la necesidad del niño. Pero una filosofía, una pedagogía, lo que hace es observar, mirar, y a partir de esa observación que podemos empezar a entender qué es lo que tiene ese niño y qué necesidades tiene. Lo que nos ofrece María Montessori es la observación. El buen observador no interpreta. Ella propone una observación objetiva, aunque siempre tiene dejos de subjetividad, pero tratamos de hacer una observación muy objetiva. Cuando de pronto estamos en nuestras prácticas, nosotras como guías Montessori, cuando empezamos a estudiar y hacíamos prácticas que teníamos que pasar mucho tiempo observando dentro de los ambientes, incluso observando situaciones que no tenían que ver con ambientes Montessori, lo que siempre nos decían era: no hagas tu interpretación. Si un niño entró al ambiente, no pongas que lo ves que está triste o que está alegre. La observación es poder describir sin ningún tipo de interpretación. Cómo entra, cómo está caminando, qué es lo que hace, cómo se toca el pelo. A partir de ahí, luego de la observación, vamos a poder hacer una radiografía del niño, de lo que necesita realmente en ese momento, pero sin usar la subjetividad. ¿Y cuál es su propuesta? Si queremos hacer una educación Montessori, debemos hacer una observación del niño, porque el niño, como dijimos en el video anterior, es el constructor del hombre del mañana. No centrarnos en que ya conocemos algo. Para conocer tenemos que observar, y para observar tenemos que tener un conocimiento primero de nosotros mismos. Y es un gran trabajo que tenemos que hacer como adultos, de trabajar en nosotros mismos, eh, porque la mayoría de nosotros fuimos educados en la educación tradicional y muy limitada también por los contextos culturales y específicos en los que nacimos, en nuestras casas. Y eso es muy importante a la hora de trabajar con los niños en el caso nuestro y criar niños en el caso de ustedes. Si yo no me conozco, no voy a poder hacer una buena observación del niño. Porque también cada vez que observamos al niño nos observamos a nosotros mismos. Y también preguntarnos qué hay en mí que me impide verlo sin prejuicios, qué me está sucediendo a mí con lo que hace el niño. Y Montessori hace 4 descubrimientos básicos que son los que llevan a este cambio educativo grande. No es la única que lo propone. Más o menos en esa época empieza a haber diferentes corrientes pedagógicas, como es la de Steiner, la de Fromm, Piaget, etcétera. Pero bueno, nosotros elegimos porque creemos que Montessori es la más completa. Ella habla de la mente absorbente, como dijimos antes, la mente absorbente, el concepto de mente absorbente abarca los primeros 6 años del niño. Eh, y luego habla de los 4 planos del desarrollo, que son estas etapas de la vida que nos marcan, que la primera es de los 0 a los 6 años, eh, que lo más importante en esta parte es la independencia, la independencia primero física, porque el niño nace con una total dependencia del adulto y empieza a separarse del niño, y lo van a ir notando seguramente, ¿no? Todos estos apegos que van surgiendo, perdón, los desapegos que van surgiendo en el niño, diferentes etapas a lo largo de este periodo de los 0 a los 6 años. Pero más que nada es un niño que nace sin poder
moverse y dependiendo absolutamente del adulto, a diferencia de otros mamíferos que a los 2 meses pueden irse solitos, nosotros nos lleva mucho tiempo poder adquirir esa independencia hasta que pueden movilizarse por sí mismos. Pero bueno, el desarrollo cognitivo va mucho más lento en cuanto a la movilidad, a diferencia de la movilidad. El segundo plano del desarrollo es el que va de los 6 a los 12 años, que los niños empiezan a trabajar en equipo, porque la primera parte del desarrollo es un desarrollo muy individual, a pesar de que muchos de los papás, muchos de ustedes cuando vienen a conocer GAL nos dicen, traigo a mi hijo porque quiero que socialice, les traemos una noticia que es no socializan tan rápido los niños. Conviven con otros niños, pero la socialización es algo que aparece bastante después. A partir de los 4 años es cuando empiezan a tener un concepto de sociabilización más cercano, de poder compartir un espacio con otros niños y armar un juego en común y un aprendizaje en común, y que se va profundizando entre los 6 y los 12 años. La tercera etapa es la de la adolescencia, donde regresan las inseguridades de la primera etapa y empiezan también otra parte donde empiezan a moverse solos, pero ahora sí tomando sus propias elecciones. Y muchas veces no son las correctas, por eso las familias tenemos que estar muy, muy, muy en la observación y haber hecho un trabajo muy importante en esta primera etapa para que la etapa de la adolescencia sea un espacio de relajación y no de estar tan inseguros desde el lado nuestro y tan de desafío del lado de los adolescentes. La tercera característica del método Montessori es los periodos sensitivos o periodos sensibles. Y por último, que esa la vamos a trabajar ahora, y por último, el concepto del niño normalizado. De acá parte su proyecto de observación. El niño normalizado es un niño que se concentra, que le gusta el orden, le gusta aprender, le gusta trabajar. Y si nosotros ayudamos en la construcción de un niño nuevo, se va a construir un adulto diferente. Y muchas veces cuando entramos a un ambiente Montessori decimos que está normalizado, en general los primeros meses no está normalizado, pero es cuando cada niño puede ir trabajando y haciendo las cosas dentro del ambiente de forma individual, concentrado, siguiendo normas de convivencia y donde cada niño puede ir a su ritmo. Y en este niño normalizado que estamos diciendo, el cuarto aspecto de sus innovaciones en cuanto a la pedagogía, está el proyecto educativo que ella tiene cuando crea la Casa del Bambini, que es la creación de un ambiente preparado, que debe constar de un espacio físico con el material de desarrollo para que el niño descubra. Eso implica que el adulto tenga paciencia, tenga confianza, un adulto preparado y, lo más importante, límites necesarios para que se pueda dar el fenómeno. Y límites no significa que vamos a limitar todo, sino que tiene que quedar muy claro para los niños. En GAL, por ejemplo, tenemos 4 reglas que son fundamentales y se siguen siempre y que son las mismas reglas que se siguen en cualquier ambiente Montessori, que son: hablamos en un tono de voz bajo, solamente caminamos, todo lo que sacamos lo regresamos a su lugar y somos amables con todo y con todos. Y esas son las 4 reglas del ambiente. Y lo que es muy importante es crear un ambiente adecuado para cada etapa del niño. Por eso no es lo mismo el ambiente de comunidad infantil que el ambiente de casa de niños. Como dijimos antes, la guía, en lugar de enseñar, tiene que observar.
Y para observar es preciso estar iniciado, y esta es la verdadera preparación para la ciencia, porque si los fenómenos no se ven, es como si no existieran. El que está iniciado a ver empieza a interesarse, y este interés es la fuerza motriz que crea el espíritu del científico. Y hay una escena que todos conocemos, que seguramente les pasó en sus casas, que es cuando el niño repite la misma pregunta 40 veces. Alinea carritos todos por color, o guarda piedritas en una bolsa que nadie más puede tocar. Que decimos, bueno, no, tiene una manía, es terco. No, es desarrollo. Es lo que María Montessori llamó las tendencias humanas. María Montessori lo que observó es que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos impulsos naturales que nos ayudan a crecer bien. No son costumbres, no son modas, no son mañas, son fuerzas internas que empujan al niño a aprender lo que necesita aprender en el momento que lo necesita. Y si el adulto respeta esas tendencias humanas, el niño florece. Si las bloquea o interrumpe todo el tiempo, el desarrollo se frena o se deforma. Por ejemplo, les voy a contar las tendencias humanas más importantes. La primera es la exploración. El niño toca, revisa, prueba, desarma, explora su mundo con las manos. Por eso en Montessori los ambientes están llenos de materiales reales y seguros. Por ejemplo, en GAL hay bandejas con frascos que se abren, cajones accesibles, materiales sensoriales. Después, por otro lado, tenemos la repetición. Cuando repite algo una y otra vez, no pierde tiempo, consolida. Si ustedes vieran la cantidad de veces que un niño vierte agua en la jarra, o que me han dicho mamás o papás que sus hijos no paran de hacer el lavado de manos y vuelven y vuelven y vuelven, y lo hace feliz. Cada repetición refuerza la coordinación, la paciencia y la seguridad. Está aprendiendo y está creando su propio aprendizaje. El tercer punto es el orden. Alinear carritos, clasificar piedras, poner todo en su lugar. Es necesidad de orden. El orden externo construye el orden interno. Si todo está revuelto, la mente también. O sea, es muy importante el orden. Por eso es tan importante dentro de las reglas del ambiente que cuando sacamos algo lo tenemos que regresar a su lugar, al mismo lugar donde estuvo, donde estaba. Manejar el orden. No podemos poner algo de vida práctica en el área sensorial. La comunicación. El niño pregunta, inventa palabras, repite sonidos, está afinando el lenguaje y el pensamiento. Cada pregunta ¿por qué? Es una oportunidad para el niño de nombrar el mundo, de conocer el mundo. El quinto es el movimiento. El cuerpo se mueve porque el cerebro lo pide. Un niño quieto a la fuerza no aprende igual. Camina, carga, barre, transporta material, movimiento con propósito. No quiere decir que estén libres colgados de los árboles. Eso no es Montessori. Es movimiento con propósito. La mano es una extensión del cerebro, y entonces de ese modo vamos a ir construyendo el cerebro que va luego a poder crear. Como decía recién, el trabajo con las manos es otra de las tendencias humanas. Montessori decía, la mano es la herramienta de la mente. Bueno, todo aprendizaje pasa primero por lo concreto: amasar, verter, recortar, apilar, trasvasar. Todo se hace con las manos y es una preparación para la escritura. Trabajamos mucho con los niños con los ojos vendados, de tocar, sentir. Tenemos, por ejemplo, unas tabletas que tienen una rugosidad muy diferente, mínima, entre una tableta y la otra, y los niños exploran con las manos para sentir cuál es la diferencia entre una y otra. Y por último, el de orientación y pertenencia. Sabe dónde empieza y termina cada cosa. Necesita saber que su ambiente tiene orden, rutinas y respeto. Por eso es tan importante a esta edad, entre los 0 y los 6 años, que tengan rutinas. Las rutinas van cambiando también de acuerdo
al contexto en el que estamos, la edad, se van requiriendo diferentes rutinas a medida que va creciendo el niño, pero el niño necesita saber qué se espera de él. Si todo cambia todo el tiempo, no les da estabilidad. Si un día se baña a las 7 de la tarde, otro día a las 8 de la mañana, y otro día a las 12 del mediodía, y otro día, no le da seguridad, porque necesita saber que todo va a mantenerse por un tiempo del mismo modo. ¿Y qué pasa si se bloquean? ¿Qué pasa si cortamos estas tendencias? Un niño que no puede repetir, explorar o moverse se frustra. La energía no desaparece, se transforma en berrinche, en enojo o en desconexión. Y en general esto está determinado por el adulto. Él no puede resolverlo solo. Y en general tiene que ver con alguna necesidad no satisfecha por el adulto que hace que esa energía que no puede transformarse se transforme en otra cosa. Por eso en GAL cada ambiente deja que la tendencia se exprese. Nadie dice, ya basta de verter agua, si eso tiene propósito, ¿no? Obviamente, si está jugando con el agua, como decimos, una diferencia es trabajar y otra cosa es jugar. Y les observamos y les damos tiempo. Y aquí les quiero dejar algunas indicaciones antes de cerrar de cómo podemos apoyar en casa. ¿Qué podemos hacer en casa? Lo básico, observar. A veces es muy difícil. Prueben quedarse sin hacer absolutamente nada durante 20 minutos en principio. 20 minutos de estar sentados sin jugar con sus hijos, sin usar el móvil, sin contestar llamados, sin estar con la cabeza pensando en la lista de las compras que tienen que hacer en el súper. 20 minutos sentados observando. Seguramente va a ser difícil al inicio. No van a aguantar los 20 minutos. Pero de a poco es un trabajo que podemos ir haciendo. No siempre estar con los niños es estar jugando y muy arriba o proponiéndoles hacer cosas. Déjenlos hacer ellos, observar. Segundo, no interrumpir innecesariamente. Y tercero, preparar pequeñas oportunidades. Un espacio con cajones o canastas a su altura, jarras pequeñas, vasos que puedan sostener solos, dejar el último cajón de la cocina con objetos que ellos puedan tocar que no sean peligrosos para ellos. Rutinas simples, guarda esto aquí, ordena esto así, dobla tu ropa y paciencia. Montessori decía, cada ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo, pero es muy importante tener menos prisa y más confianza. Y por último, como decía María Montessori, cada tendencia humana es una semilla de algo grande. Autocontrol, voluntad, amor por aprender. Si las cuidamos, florecen. Si las bloqueamos, se pierden o se tuercen y es difícil recuperarlas. En GAL cuidamos que esas semillas todos los días y en casa sabemos que ustedes también las cuidan, pero ahora con mucha más observación. Nos vemos en el próximo video.